Continuando con los aspectos de la importancia del análisis y el diseño de puestos, tenemos también la evaluación al desempeño. Estos estándares o los factores que van a formar parte de esa evaluación del desempeño los podemos establecer en función de los requisitos de los cargos, ¿ok? De los requisitos de esas funciones, de componentes que se identifican o que se dejan documentados en el análisis. ¿Qué nos va a ayudar en eso? ¿En qué va a influir? A medir y a comparar el rendimiento de una manera equitativa y de una manera justa, ¿ok? Y que sea consistente. Tenemos entonces también el desarrollo y la capacitación. El análisis de los cargos nos ayuda a diseñar planes y programas de desarrollo y de capacitación que estén adaptados a los requerimientos o a las exigencias específicas de estos empleados que están ocupando estos puestos. ¿Ok? Seguimos con la planeación del capital humano. ¿A qué nos referimos con planear el capital humano? Bueno, este sistema o este proceso, ¿qué es lo que nos ayuda? A determinar de una forma sistemática y vamos a llamarlo proactiva, ¿ok? Para tener una provisión, aprovisionar el talento humano que en cualquier oportunidad pueda llegar a solicitar o pueda llegar a requerir la organización, ¿ok? ¿En qué nos ayuda esto? A utilizar todos los recursos de manera eficaz y de manera, vamos a decir, tan óptima como sea posible, donde y cuando se necesiten al fin de alcanzar las metas de la organización, alcanzar esos objetivos organizacionales. Del mismo modo, anticipar periodos de escasez y de sobreoferta de mano de obra. ¿Cuándo sucede esto? Vamos a colocar un ejemplo. Temporadas navideñas para el comercio en general, empresas de librerías, papelerías en temporadas escolares, ¿ok? Que realmente sube la demanda, ¿ok? Por encontrarse, vamos a decirlo, en una temporada alta de ventas y se requiere mano de obra para suplir esa necesidad. Proporcionar mayores oportunidades de empleo a mujeres, a las minorías, a discapacitados. Esto es lo que llamamos actualmente inclusión y diversidad, ¿ok? Y organizar los programas de capacitación de los empleados. ¿Cuáles son esos elementos que afectan o que debemos tener en cuenta el momento de realizar esa planificación del talento humano, de los recursos humanos? Como primer punto tenemos la competencia, esa competencia laboral. Las organizaciones o las unidades de negocio tienen la necesidad de ampliar su plantilla o de ampliar las vacantes, ¿ok? Para seguir creciendo de forma competitiva, ¿ok? En un mercado laboral determinado. La tecnología. Tenemos claros que el progreso tecnológico o todos esos avances tecnológicos incrementan la demanda de trabajadores, ¿ok? En determinados sectores de la industria o trabajadores que tengan determinados conocimientos o habilidades técnicas. El aumento de la demanda de los clientes, esto se refiere a un aumento, ¿ok? De la solicitud de los productos o de los servicios que genera esta organización o esta compañía, ¿ok? Entonces, al aumentar la demanda de esos productos o servicios, requiere mucho más trabajo interno porque me hace crecer la carga de trabajo y, por ende, pues requiero, vamos a llamarlo así, requiero que se unan, ¿ok? Más trabajadores que me ayudan a sustentar esa carga de trabajo. Y la economía, tenemos que tomar en cuenta la economía en crecimiento o unos tipos de intereses más bajos provocan más gastos u oportunidades de negocio. En el mercado laboral, ¿cómo vemos esto? Los cambios afectan a la capacidad de encontrar y de mantener los empleados. Entonces, bueno, estos son elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta del por qué se debe realizar una planificación del talento humano. Ahora vamos con este proceso que me parece uno de los más álgidos en todo lo que es la gestión del talento humano, que es el reclutamiento y selección. ¿Qué consiste realmente este proceso? Nos vamos a encargar de identificar, atraer y seleccionar a los candidatos potenciales, a los candidatos más idóneos para que puedan ocupar esos puestos o esas vacantes que tiene disponible una organización, ¿ok? Aquí tenemos en este material, nos indica que es una actividad estratégica que busca asegurar la disponibilidad del talento humano calificado y competente para cubrir las necesidades de la organización y evidentemente lograr la consecución de sus objetivos.
Ahora bien, ¿cuál es la importancia de contar con un proceso idóneo y óptimo de reclutamiento de personal? Como primer punto tenemos la atracción de talento. Atraer a candidatos, como ya lo llamamos, cualificados y con el potencial necesario, ¿ok? Para desempeñarse en ese puesto, en ese cargo que se encuentra vacante. Tenemos la alineación con los objetivos organizacionales. Si nosotros contamos con un proceso de reclutamiento organizado, consecutivo, ¿ok? Bien planificado, se pueden identificar o se puede realizar un análisis, ¿ok? Más competente, más completo de esos candidatos, ¿ok? Que quieran sumarse a la organización, pero entonces nosotros podemos comparar. Primero, que sus competencias, sus habilidades, sus conocimientos se ajusten del mismo modo a las necesidades que presenta la empresa. Puede ser también que nosotros busquemos que compartan los mismos valores, que le guste la cultura que se encuentra en ese momento en la organización y evidentemente que ese candidato se encuentre atraído por esos objetivos organizacionales que tiene esa unidad de negocio. Tenemos también reducción de costos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el reclutamiento con reducción de costos? Bueno, un buen proceso que nos va a ayudar primero a cortar tiempo, ¿ok? El tiempo de reclutamiento, el tiempo de poner una persona apta e idónea a ocupar una vacante. También evitamos realizar contrataciones incorrectas, personas que, bueno, no cumplen en cierta medida con las especificaciones o con esas habilidades y competencias que se requieren. Y además, nosotros evitamos una alta rotación de personal. Siempre la alta rotación de personal va de la mano con costos elevados. ¿Por qué? Porque, bueno, los procesos de contrataciones conllevan exámenes médicos, que son los exámenes de ingreso, conllevan procesos de capacitación, ¿ok? Entonces, también lo que quiere decir en la dotación de equipos, de equipos de protección personal, de uniformes. Entonces, bueno, si nosotros tenemos una rotación elevada, que esa rotación se refiere al ingreso y salida recurrente de personal de una organización, evidentemente nuestros costos se van a disparar. Y contar con una retención del talento, un reclutamiento cuidadoso y selectivo puede contribuir a una retención del talento a largo plazo. ¿Por qué? Porque si yo busco desde un inicio una persona idónea y calificada, pues evidentemente se va a mantener en su trabajo, va a desarrollar un sentido de pertenencia, se va a sentir alineados, van a estar alineados sus objetivos profesionales o personales con los objetivos de la organización. Ahora vamos acá con el proceso de reclutamiento. Debemos dejar claro que cada empresa, ok, de acuerdo a lo que hemos hablado, de acuerdo a su naturaleza, a sus necesidades, implementa los procesos que mejor se adecúen a, vamos a decir, a sus procesos, mejor se adecúen a su identidad, a su naturaleza. Pero por lo general, aquí les voy a dejar un proceso que estas son como las fases mínimas o las fases óptimas o los puntos óptimos que debe contar un proceso de reclutamiento. ¿Ok? Tenemos como la primera fase de un proceso de reclutamiento, la planificación. ¿En qué consiste la planificación? Aquí vamos a determinar, vamos a detectar todas esas necesidades de personal, esas vacantes que nosotros debemos ocupar, ¿ok? Y se elabora un plan de reclutamiento que incluye el análisis o el estudio del perfil del candidato, las estrategias de reclutamiento que vamos a utilizar y los plazos estimados, esos plazos de en cuánto tiempo yo debo ocupar esa vacante que se encuentra disponible en la organización. Como segunda fase tenemos la identificación de las fuentes de reclutamiento. Aquí determinamos fuentes potenciales que se alineen, ¿ok? Con la estrategia del proceso de reclutamiento. Podemos hacer anuncios en portales de empleo, anuncios en redes sociales, ¿ok? Podemos realizar también una fuente o una publicación de boca en boca, ¿ok? Buscar agencias de empleo, ferias de empleo,
Chévere, también esas fuentes de empleo. Nosotros podemos buscar tanto fuentes internas, que es cuando tomamos en cuenta el talento que ya tenemos dentro de la organización, o fuentes externas, que es cuando requerimos ya talento de afuera, ¿ok? Que el personal o los colaboradores que tenemos dentro de la compañía, pues no cumplen los requisitos para poder postularse o poder promoverlo para esa vacante que se encuentra disponible. Como tercera fase, bueno, tenemos ya la publicación de la oferta de empleo. Se crea una plantilla con todos los requerimientos, ¿ok? De esa vacante, que sea clara, que no quede lugar a dudas, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a incluir allí? Los requisitos del perfil, las responsabilidades, las funciones que va a ejecutar la persona, ¿ok? Y asimismo los beneficios que va a tener y la información del contacto, la información de la empresa para postularse. Siempre en por lo menos en este punto, las empresas tienden como a cometer ciertos errores. Colocan empresas con identidades confidenciales, no indican cuál es el rango salarial, no dejan en claro cuáles son las funciones que van a desempeñar. Entonces, pues bueno, evidentemente eso va a traer perjuicios, ¿ok? Porque, bueno, los posibles interesados pues van a ver vacíos allí, entonces no les va a generar confianza para postularse a ese cargo. Seguidamente tenemos la recepción y, el análisis de esas solicitudes o de hojas de vida, ¿ok? Aquí nosotros procedemos a analizar esos perfiles, ¿ok? Recibimos esas solicitudes de empleo, se evalúan y se seleccionan los candidatos que se consideran más óptimos, que cumplan con los requisitos, que cumplan con las habilidades y las competencias que requiere la vacante o el puesto en cuestión. Seguidamente procedemos a evaluar esos candidatos. ¿Cómo podemos realizar esas evaluaciones? Bueno, nosotros podemos hacer entrevistas con el Departamento de Talento Humano, pero siempre es importante que la entrevista también la realice el jefe directo o la persona encargada de la unidad donde esta persona va a desempeñar las funciones. Se pueden realizar pruebas de aptitud, pruebas técnicas también cuando son trabajos operativos, evaluaciones psicométricas, también otras pruebas que conlleven a analizar esas habilidades, conocimientos, competencias de los empleados. Finalmente se da el proceso, se da la fase de la contratación. Aquí se realiza, pues bueno, se da la formalidad de la contratación, la formalidad del ingreso de ese nuevo empleado, de ese nuevo colaborador a la organización, ¿ok? Aquí se negocian los términos del contrato, las condiciones salariales, las condiciones laborales, las funciones que se van a realizar y se completa ese proceso de incorporación a la empresa. Ahí inicia un nuevo proceso de lo que es la inducción y la capacitación de esa nueva persona, de ese nuevo empleado. Bueno, por ahora concluimos este módulo, esta breve explicación, culminando con este proceso de reclutamiento. Muchachos, cualquier duda, cualquier inquietud, me encuentro presta a brindarles cualquier asesoría, brindarles cualquier apoyo en el desarrollo de la actividad evaluativa del segundo módulo. Estoy pendiente también a cualquier pregunta que deseen realizar, bien sea en cuanto a la realización o a la presentación de la actividad, ¿ok? Estoy súper pendiente por plataforma para brindarles el apoyo y la guía que necesiten.